Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morere. Por esta próxima media hora, un poco más, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. En este caso, hemos comenzado la semana pasada los profetas menores con el profeta Oseas. Hoy vamos para el segundo capítulo de Oseas. Como decíamos la semana pasada, Oseas vivió un tiempo de mucha convulsión después del reinado de Jeroboam segundo en el reino del norte de Israel. La bonanza que hubo con el primer Jeroboam, con el segundo se mantuvo y comienza una faceta de decadencia, de violencia, de odio, de problemas económicos. Y el reino del norte, inclusive hubieron dos regicidios, fueron dos reyes fueron muertos. El reino del norte nada más y nada menos que se le ocurrió llamar a dos potencias a que vinieran a ayudar a poner orden en el país. Craso error. Llamó a Egipto y llamó a Siria. Ellos no tenían recuerdo, memoria histórica de lo que había pasado en Egipto la vez anterior. Y ambos países pues deseaban esa tierra porque era la tierra por donde los ejércitos cruzaban de Asia a África y viceversa. Llegaron y se quedaron y se tomaron el país, tal como hicieron los romanos en el año 70, cuando la gente de esa época de Judá los llamó para poner orden en el reino de Judá y terminaron quedándose para siempre. En este contexto de turbulencia, de caos religioso, donde llegan a elegir un templo a un dios, a un ídolo que le decían que era Yahvé, cuando era un becerro lo que tenían allí de ídolo, porque siempre los problemas económicos y la inseguridad política de un país conlleva casi siempre, si no hay una fe firme, conlleva a este tipo de problema que afecta en la religiosidad, sobre todo del pueblo y también de los dirigentes. Veamos lo que el Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros a través del segundo capítulo de Oseas. Y dice así, versículo del 1 al 3. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no tiene medida ni se puede contar. Y allí donde se les decía, vosotros sois no mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo. Se juntarán en uno los hijos de Judá y los hijos de Israel. Instituirán para sí una única cabeza y tomarán posesión de la tierra, porque grande será el día de Israel. Decid a vuestros hermanos, mi pueblo y vuestras hermanas compadecidas. Aquí en muchos lugares se pone este lugar como el final del capítulo 1, pues en la Biblia que estamos usando, lo tiene como comienzo del capítulo 2, pero exactamente dice lo mismo, es una promesa de restauración, una promesa de que volverá el pueblo de Dios a él y ellos serán uno de nuevo en este matrimonio que pone el profeta Oseas constantemente. Esto es lo que dice este pequeño prólogo, que como le dije en otras Biblias es el final del capítulo 1. Sigue diciendo así es como también comienzan otras Biblias. Y es el versículo 4 y 5, pleitead con vuestra madre, pleitead, que ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, que se quite de la cara sus prostituciones y de los pechos sus adulterios, no sea que la deje desnuda y la ponga como el día en que nació, y la vuelva como un desierto, la convierta en tierra yerma y le haga morir de sed. Aquí pues sigue este estilo profético que vimos en el primer capítulo de este hombre que el Señor pues manda a casarse con nada más y nada menos que con una prostituta. El Señor, como le dijo, quería que supiera el dolor que él sentía. Dios ilustra a Israel, lo pone claramente en el primer capítulo, en esta parte, como una mujer adúltera que ya no es digna de ser comparada con una esposa. Esto quiere decir que la relación conyugal está rota. Israel se ofreció a otros dioses. Hasta 7 santuarios tenían en el reino del norte, de la manera que una mujer, que una prostituta se ofrece a muchos amantes. Esta es la comparación que va a llevar Oseas.
siempre la prostitución va a ser considerado como la apostasía, como el dejar la verdadera fe por los ídolos. Hace referencia al desierto. Dios le advierte a Israel que si Israel no deja su manera de ser, de prostituirse con otros dioses, va a ser juzgada. Va a venir el juicio sobre el reino del norte. Recuérdense que estamos hablando del reino del norte. Aunque la relación está rota, la bendición continúa. No hay relación, pero el pueblo va a seguir bendiciendo, va a decir seguir siendo bendecido, porque el Señor nunca rompe aquello que promete, pero advierte muy claro que se le va a ser retirado inclusive esta bendición si Israel no vuelve de nuevo a los caminos de Dios. Y sigue diciendo, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió. Pues se decía, miré tras mis amantes, los que me dan paz, los que dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por eso voy a vallar con zarza sus caminos, le cercaré las tapias y no encontrará su sendero. Irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Lo buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. No conocía a ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite, el que le prodigaba la plata y el oro que empleaban para Baal. No tendré misericordia. Israel como un todo representado por una mujer infiel. Entonces, si la mujer es infiel, los hijos no tienen seguridad si es verdaderamente la descendencia del esposo. Sus hijos, en este caso, representan a todos los individuos de Israel, que podemos decir nacieron en vez de la fe en Yahvé, en la fe en estos dioses a los cuales ellos se habían entregado. Y el Señor puede decir que va a volver el juicio sobre ellos. Les advierte, mi misericordia tiene un límite, va a venir el juicio, el Señor siempre lo está advirtiendo. Israel justifica delante de Dios este tipo de prostitución religiosa porque dice que recibía cosas de estos dioses. Dios de la fertilidad, el Dios de los campos, el Dios de las cosechas, el Dios de la lluvia. Dice que esos dioses le eran favorables cuando los invocaba. O sea que ella parecía o quería pretender que se entendiera lo favorable que era del pecado de ella, que el pecado de ella era beneficioso, que era un buen trato. Y el rey no entendía que los placeres del pecado pasan, estimados hermanos, los placeres del pecado pasan y se acaban. Y después quedan las consecuencias. Sigue diciendo el Señor que para atraer a Israel hacia el arrepentimiento, dice que el Señor va a colocar un seto de espinos, una cerca de espinos en los lados del camino, para provocarle dolor, para que no se fuera ni a un lado ni al otro, para que cogiera el camino correcto y para que el camino difícil le fuera el camino de la idolatría del pueblo le fuera difícil de encontrar, porque tendría que pasar por encima de estos espinos. Muchas veces el Señor rodea de espinos nuestros caminos y usualmente esto no nos agrada como no le agradó a Israel. Algunas veces pensamos que Dios está en contra de nosotros cuando los espinos nos hieren y no podemos encontrar el camino que yo pienso que es el correcto, pero que es el camino equivocado. Pero en realidad esto es una de las expresiones del amor de Dios, rodear de espinos el camino, cercarnos para que no caigamos en aquellas acciones que pueden tener consecuencias muchísimo más graves para nosotros, para una nación, para nuestra familia. Sin embargo, nosotros pensamos que es castigo de Dios, cuando es que el Señor lo está diciendo, por ahí no vas a caminar. Dice esta símil de esta mujer, dice, iré y me volveré con mi primer marido. No le ha ido bien con estos dioses. Cuando Dios permite que pasen los placeres pasajeros que da el pecado, entonces a menudo vemos que qué bueno era seguir al Señor.
En un matrimonio a menudo puede ser el prado más verde, que puede ser la campiña más hermosa con el mejor cónyuge. También en nuestro caminar con el Señor, nuestros ídolos parecen atractivos. Estas cosas que seguimos del mundo, que ponemos en primer lugar, parecen atractivos hasta el día que el Señor los expone. Entonces, cuando lleguen las dificultades en ese momento, vimos que hemos cogido el camino equivocado. Entonces, estamos listos para volver al primer amor, al primer esposo, al Señor. Dice que ya nos reconoció, dice el Señor hablando, que no le daba trigo. Aun cuando Israel se fue en pos de otros dioses, el Señor, como les dije ahorita, seguía proveyendo para ella. Esto mostró el gran amor del Señor sin egoísmo, un amor sin condiciones hacia Israel. Cuando Oseas proveyó a su esposa a comer, le dio todas las cosas que necesitaba, ella lo gastó en sus amantes y en sus adulterios. Es como si Oseas fuera a casa del amante de Gomer, donde ella vivía apartada en adulterio. Él sabía que este hombre no podía proveer a Gomer y que ella vivía en la pobreza o vivía en harapos. Entonces, supuestamente Oseas tocaba la puerta, preguntaba si ahí estaba Gomer y la proveía de las cosas que este hombre no le podía dar. Esto es una tremenda prueba de lo que es la misericordia de Dios muchas veces, que aún en medio del pecado nos sigue proveyendo. Mientras estamos recibiendo bendiciones del Señor, estamos siendo adúlteros con un Dios, con un ídolo extraño que ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Verdaderamente el Señor es el que tiene este amor de bendición. Los ídolos que en nuestra vida, y cada cual puede pensar cuál es el ídolo que ocupa el primer lugar de tu vida sin ser Dios, solamente nos lleva a la larga angustia y al arrepentimiento. Y ojalá que nos llegue a tiempo al verdadero arrepentimiento. Sigue diciendo el Señor que va a volver y tomaré mi trigo. Dios le dio trigo a Israel y este ofreció lo que él le proveyó en sacrificio a Baal. O sea, que él proveyó con bendiciones a Israel. Israel lo utilizó ¿para qué? Para los falsos ídolos. Entonces el Señor dice que le va a quitar esta última provisión, que mientras Israel sienta, para que sienta su necesidad y su privación. Dice el Señor en esta forma, como si el Señor hablara humanamente, que tal vez de esa forma volverían a Él. Una forma que la Escritura siempre usa de poner al Señor reaccionando como nosotros para poderlo entender. Durante el tiempo de Jeroboam II, Israel disfrutó como dijimos, de una gran prosperidad. Pero ¿para qué utilizó esa prosperidad? Para la idolatría, para los placeres fáciles. Así que cuando llega este momento donde está hablando Oseas, el Señor le está quitando el trigo. El Señor le está quitando inclusive la última provisión que él le daba porque no lo había utilizado de la forma correcta. Por eso es que nosotros tenemos que pensar y razonar y cómo estamos utilizando lo que el Señor pues nos da. Si el Señor nos está dando bendiciones y nosotros las estamos ofreciendo a ídolos, a otros dioses que no es el de Israel. No pensamos que esta bendición viene porque yo soy un buen trabajador o porque yo soy muy inteligente o porque me rodeo de personas exitosas. Se te puede acabar el trigo. Vamos a ver lo que el Señor habla ahora de la restauración del pueblo. Dice, por eso yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y la hablaré al corazón. Y desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor será puesta de esperanza. Allí me responderán como en los días de su juventud, como el día que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, oráculo del Señor, que me llamarás marido mío, y yo no me llamaré más Baal mío. Quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y no serán ya mencionados sus nombres. Aquel día sellaré a favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Arco, espada y guerra
eliminaré de la tierra y haré que reposen tranquilos. Hermosas esta frase que de Oseas, yo la utilizo y la miento mucho. Yo la traeré, yo la llevaré al desierto, ahí le haré el amor, yo la llenaré su corazón. Eso muestra una de las hermosas frases que muestra el amor de Dios, que San Pablo después lo va a referir al amor de la esposa por el esposo en la carta a los Efesios. Es tan grande el amor de Dios a nosotros que lo compara como este amor bueno, un amor bueno, se puede decir, el buen amor entre el marido y mujer. Así es la unión de Dios con Israel. Por eso cuando Israel se va tras dioses falsos, el Señor se siente totalmente engañado, como un marido cuya esposa lo abandona. Este es un tipo particular de poder que tiene el Señor. Yo la atraeré. No dice voy a llevarla, yo me voy a acercar, yo la voy a arrastrar, yo la voy a forzar que venga a mí. No, dice yo la atraeré. Es una tremenda palabra y nos enseña la atracción de este amor que sobrepasa en poder todas las demás fuerzas, que es el amor de Dios. Esa es la forma en que el diablo nos arruina, que es todo lo opuesto de Dios. El diablo nos arruina, nos tienta con palabras dulces, con carnada, como cuando se pesca de placer, con cosas buenas, con éxito, con muchísimas cosas del mundo. Pero tenemos que pensar cuánto dura eso. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, determina que siempre Él tendrá una oferta mejor que darnos, que Satanás, que el Señor reprenda, que no nos va a llevar a la fuerza de retorno a Él, ni siquiera nos va a encandilar, sencillamente nos va a traer. Eso es una palabra verdaderamente que las personas espirituales lo entienden. Yo la atraeré. O sea que el marido se va a esforzar en que la mujer vea sus cualidades y la compare con la de su amante y se dé cuenta que está perdiendo cuando dejó a su verdadero esposo. Así como el Señor trabaja con nosotros, porque es un Dios de misericordia, aunque la misericordia tiene verdaderamente un límite, porque como siempre les he dicho, el Señor es misericordioso, pero no es tonto. Aquí habla del valle de Acor. Acor significa en hebreo problemas. Así que el valle de Acor quiere decir los valles del problema. Era un lugar de problemas donde, si se recuerdan, el pecado de Acán fue descubierto y juzgado. Josué 7:26. Recuérdense el error que cometió Acán y cómo fue destruido él y su familia. Eso ocurrió en ese valle. Por eso la restauración de Dios es tan grande que Él le dice que va a transformar este valle del problema, el valle de Acar, en una puerta de esperanza. O sea, el Señor le dice, mira qué tremendo insulto mi nombre hizo Acán y los suyos. Pues hasta ese lugar yo lo voy a restaurar. Cuando Israel va a ser restaurada, también será restaurada en alegría. Volverá Israel de nuevo a su tierra, volverá a tener Jerusalén como capital, esta vez ya de todo lo que es el resto que quedó el norte y el sur, que siempre fue fiel, volverá a tener culto en el templo, volverá a tener un templo que es una de las maravillas del mundo, como lo fue el templo que hizo Herodes el Grande. Pero todo esto, el Señor siempre está alertando al pueblo. No mires a los lados, mira siempre de frente. No mires posiblemente algo que te atrae más, sino lo que yo te doy y tienes ahora. Porque las cosas fuera de mí duran poco, pero las que yo doy son eternas. Sigue diciendo en este hermoso libro de Oseas, dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor.
Aquel día yo responderé, oráculo del Señor, responderé a los cielos, y estos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y estos responderán allí Israel. Yo la sembraré para mí en la tierra, tendré compasión de la no compadecida, y diré a no mi pueblo, ahora tú eres mi pueblo, y él exclamará, Dios mío. Hermoso, hermoso capítulo que estamos leyendo. Como todo lo del profeta Oseas, hay que ser una persona un poco espiritual para entender este lenguaje. Es un lenguaje que empezaron a usar en una época tardía los profetas, donde ponen el amor de Dios en referencia al amor humano, al buen amor humano. Por eso es hasta Santa Teresa se hizo un escrito sobre el cantar de los cantares, que habla sobre este amor, poniéndolo de forma mundana para que el hombre entienda cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Por eso dice, aquí dice el Señor, te llamaré Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Con gran anticipación, estas son las palabras judías que utiliza, con gran anticipación Dios espera con ansia el día cuando la relación entre él y su pueblo sea verdaderamente restaurada. Su pueblo. Él quiere una relación íntima de amor con su pueblo, no un amor pasajero, no un amor superficial. Y anhela ese día, imagínense Dios anhelando. Su pueblo tendrá un amor y un compromiso como de matrimonio. Esa es la unión del pueblo con Dios, del alma con Dios. Dios no estaba satisfecho con una relación basada en el temor y enfocada en la obediencia. Eso tenemos que tener bien claro. Muchas veces las personas establecen una relación que no es sana con Dios, una relación que se basa en el temor. Y cuando la Biblia dice que tienes que tener al Señor con temor y temblor, ese temor no se refiere al miedo, se refiere a la reverencia que causa en ti la grandeza de Dios. Aquí cuando hablamos del temor estamos hablando de miedo. Nosotros no podemos establecer una relación con Dios por miedo a que vaya al infierno o miedo a que voy al purgatorio. La iglesia dice que ese es un amor imperfecto. Te puede dar la salvación porque estás yendo por el camino de Dios, pero no estás yendo por el camino correcto. Estás siendo traído no por el amor, sino por un sentimiento negativo, que es tener miedo al castigo de Dios. Podríamos decir que ya eso es un principio, pero ese principio tiene que irse transformando para llegar a esta relación con Dios, que no sea por el temor, sino que sea verdaderamente por el amor. Pero para esa relación de amor tenemos primero que conocer. Nadie ama lo que no conoce, y menos nadie ama a lo que conoce y conoce mal. Ahora, el Señor dice que no quiere que Dios, que el pueblo de Israel lo llame más Baalí, que era el amo, como decir que el amo, es decir, que era el dueño, que no quería que Israel lo viera más como el dueño que puede castigar y puede infringir cualquier tipo de leyes. El Señor le dice que quiere que piense en él como Ishi. Ishi quiere decir esposo. Mira tú qué hermoso, dice, no quiero que me temas más como un amo, teme el látigo. El siervo teme el látigo del amo. Yo quiero ahora que vengas a mí no por látigo, sino verdaderamente por amor. Y dice que lo está deseando. Dice que va a quitar de su nombre la boca de los Baales. En hebreo el nombre Baal viene de la palabra Baalí. Y son dos palabras que suenan parecidos. ¿Quién eran los Baales? Los Baales eran los ídolos de las naciones. Eran los ídolos que rodeaban al pueblo de Israel. Y que Israel hizo esta unión con estos ídolos, con estos dioses paganos. Tenía una relación de amo y esclavo. Ellos servían estos dioses porque tenían miedo que no le diera la lluvia, porque tenían miedo que estos dioses no le dieran una buena cosecha, porque tenía miedo, una relación de miedo. Esto me recuerda mucho a las personas que están en santería o en brujería.
que tienen una relación con Dios de miedo. Tengo que hacer esto para que no me caiga un mal, fulano me va a echar un mal si no hago esto. Esto no es una relación sana. Uno puede tener una relación de temor, pensar que el Dios que tú sirves en un momento de tu vida te puede hacer daño gratuito, dolor por dolor. Esto es lo que el Señor le está diciendo. Él no quiere esa relación que tú tenías con los Baales, era una relación enferma, era una relación basada en el temor. Yo te ofrezco verdaderamente algo mejor, pero para eso tienes que estar dispuesta y dejar que yo te encuentre, porque siempre Él nos sale al camino. Finalmente está esta bendición de que va a dar una relación entre pueblo y Dios restaurada. O sea, va a ser una tierra transformada. Dice que se va a cambiar las bestias del campo, las aves del cielo. Siempre hablan los profetas, Isaías hablan así, cuando está hablando de la abundancia de aquel que vuelve su rostro al Señor. Cuando la relación con Dios sea restaurada finalmente, nunca va a ser quebrantada. Y uno dirá, bueno, ¿cuándo esta relación con Dios iba a ser finalmente restaurada para siempre? Jamás, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, esta relación de Dios con el hombre es restaurada. Y a través de la gracia, Él nos da la capacidad para llegar a Él por el amor. Pero tenemos que estar abiertos a la gracia que Él mismo nos da. O sea, que Él nos da los instrumentos para poder verdaderamente llegar a esta relación espiritual sana con el Señor, en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. O sea, va a ser una relación más profunda cada día. Porque cuando uno conoce al Señor, todos los días te da sorpresa. Nunca deja de sorprenderte día a día. Sigue hablando en los últimos versículos de bendición restaurada. Recuerden que la bendición del trigo le dijo que se la iba a quitar. Esta es una gran bendición y una relación real con Dios. Cuando tu corazón late al ritmo de Dios, ya estamos pidiendo a Él, ya estamos poniendo en su corazón lo que nosotros queremos, sobre todo en la oración aquella que guía el Espíritu Santo. Así que el Señor siempre va a responder a esa oración de amor, no a esa oración de temor o de continua petición. Porque muchas veces oramos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y está bien pedir. Él nos dijo que pidiéramos, pero no que estuviéramos toda la vida pidiendo. Cuando estamos toda la vida pidiendo, estamos diciendo que algo nos falta y que no es buen proveedor. Por eso muchas veces es mejor acogerse a las palabras de Abraham, a Isaac. El Señor proveerá, Yahvé Jireh. El Señor siempre va a proveer. Cuando la relación esté donde se supone que debe estar, esta buena relación del hombre con Dios, de la nación con Dios, Dios va a proveer abundantemente. Eso, queridos hermanos, exactamente lo mismo que el Señor enseñó en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les dará por añadidura. Es lo mismo que está diciendo Oseas en este lugar. ¿Qué sucede muchas veces? Que buscamos la añadidura en vez de buscar el reino. Y el reino es la justicia del reino de Dios. El Señor nos lo está diciendo. Tú quieres que te sobre la añadidura, busca primero el reino de Dios. Pon tu empeño en entrar a ese reino, que el Señor dijo que era el reino de la obediencia a su Padre. Camina en ese reino. Hermano, yo te lo digo de corazón. Es una persona que busca el reino de Dios, jamás es desamparada por él. Una persona que busca el reino de Dios nunca va a ser desabastecida por el Señor. Por eso que dice hermosamente la Biblia, en otras palabras, no hay hijo de Dios desamparado ni siervo suyo que mendigue pan. ¿Por qué no nos sucede? Vuelvo a repetir, porque muchas veces buscamos la añadidura y no buscamos el reino. Mas el Señor en Mateo 6:33 nos da la receta bien clara. El Señor dice que este nombre de Israel significa dispersos, y puede ser utilizado en un sentido negativo,
como en Oseas 1, vimos del versículo 4 y 5. Pero también esta palabra Israel es utilizada para describir un valle donde crece la buena semilla, como ese valle que existe hasta el día de hoy, que vemos cuando vamos de visita allá. El Señor promete la redención del hombre, ya no en un valle que se llama dispersión, sino en un valle que promete y que promete que va a dar buena cosecha y va a dar buena provisión. El Señor está hablando aquí que va a restaurar a su pueblo hacia la abundancia y hacia la misericordia. La dispersión va a ser transformada en siembra buena. El segundo hijo de Oseas, que era una niña, fue llamada Lo Ruhamá, que significa indigna de compasión. Eso lo vimos en Oseas 1:6, pobre muchacha, el nombre que cargó. Este nombre originalmente dado como algo que marca juicio, es ahora cambiado en un nombre que señala restauración. Por eso dice, diré lo a mí, tú eres mi pueblo. Ya no eres más indigna de compasión, sino te voy a cambiar el nombre a tú eres mi pueblo. Este nombre era verdaderamente, nosotros pensamos, yo también, que era un nombre que iba a cargar toda la vida esta muchacha indigna de compasión, imagínense. Pero aquí vemos que solamente el Señor por un tiempo le da ese nombre porque todo eso va a ser restaurado. El tercer hijo de Oseas era un niño, fue llamado Lo Ammi, que significa no mi pueblo. Eso vemos en Oseas 1:9. Por eso dice aquí que este nombre de no mi pueblo, que fue dado como una señal de juicio al tercer hijo de Oseas, va a ser transformado en una señal de restauración. Así como el Señor va transformando y va enseñándonos prácticamente a través de estos últimos profetas, por medio de signos visibles, cuál es su voluntad, a dónde nos quiere llevar. Dice, y él dirá, Dios mío. No mi pueblo va a decir, Dios mío. Y esa va a ser la restauración completa del pueblo de Israel. El Señor, a partir de esa restauración, cuando el Señor venga, muera en la cruz por nosotros, redima nuestros pecados, se va a relacionar con su pueblo como su Dios. Y su pueblo se va a relacionar con él como su pueblo. Esta es una relación de amor, de calor, que es lo que el Señor busca. Y el Señor no lo provee con su muerte y resurrección, no lo provee en la iglesia a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión podemos dejar de ser indignos de compasión en nombre de esta hija de Oseas. En el sacramento de la confesión podemos dejar de ser llamados no mi pueblo, como este tercer hijo de Oseas, y ser llamado verdaderamente con un nombre nuevo, con un nombre de restauración. Y tenemos que pensar cuál de los dioses paganos de las naciones alguna vez dieron amor a sus seguidores. Y te pregunto, ¿cuándo estos dioses de los cultos paganos de hoy en día, de la santería, del ocultismo, dan amor a los que los siguen? No dan amor, hermano, dan temor e inseguridad. ¿Quién, alguno de esos dioses, le preguntó a sus seguidores, ¿me amas? Estos dioses falsos no quieren nuestro amor, estos quieren nuestro temor, nuestra obediencia, nuestra devoción como esclavos, porque sabemos que esos ídolos no existen, que esa es la obra de aquel que se disfraza de Dios sin ser Dios. Oseas nos está hablando en este momento de la restauración total del pueblo de Israel, que no va a ser una restauración material, como piensan las sectas, que Israel va a volver a ser el jefe del mundo. No, eso se acabó. El pueblo de Israel es el pueblo histórico de Dios. El pueblo de Dios en este momento, el Israel de Dios en este momento es la iglesia, a la cual ellos pueden acceder por el bautismo. Luego entonces vemos que este signo de redención se cumple en la cruz, se cumple en la iglesia y va a tener su plenitud al final de los tiempos, cuando sea pues se le quitado todo lo malo de lo bueno, la cizaña del trigo, y sea la tierra totalmente restaurada como fue antes del primer pecado.
Ojalá que ese día el Señor nos encuentre entre el trigo y no entre la cizaña. Que el Señor los bendiga. Amén.